Contacto con Rogelio Jiménez Pons. Él es el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el FONATUR, y el responsable finalmente de esta obra. Rogelio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, ¿cómo estás? A tus órdenes. Como siempre, agradecido de que nos tomes la llamada. A ver, Rogelio, ¿cómo van los trabajos del Tren Maya? Vamos bien, mira, en efecto, como dices, en el tramo 1 un amparo, pero está limitado a la cuestión de obra nueva y exclusivamente por aspectos de salud. Entonces, como nosotros vamos a lanzar las obras nuevas en esa zona, en ese primer tramo que es el que va de Palenque a Escárcega, hasta dentro de tres meses más o menos, 2-3 meses, y en ese momento esperamos ya ceda la pandemia. Entonces no va a entrar, no nos va a afectar, y no nos afecta a los trabajos de hoy día que estamos haciendo de mantenimiento, rehabilitación, obras de reforzamiento, todo lo que es de lo existente, que es bastante chamba, por cierto. Entonces ya empezamos y vamos bien. Esta de la que me hablas es de esta petición que hizo la comunidad Chol allá en Palenque. Sí, y fíjate que sí, es importante también aclarar una cosa al público. Esta demanda me estalla mucho porque son 3 municipios, de los cuales en solo uno pasa el tren. Por ejemplo, no tiene nada que ver con el tren Ocosingo y no tiene nada que ver. Entonces nos lleva a pensar que es gente que no está en la zona, que no sabe realmente, no tiene contacto, porque estas son las andanadas de amparos, como sucedió con el aeropuerto, y vemos que realmente, pues para empezar, no ponemos en riesgo a nadie, ¿no? No vamos a hacer una tontería que se nos pueda voltear, hay todo un protocolo de seguridad. Pero aparte vemos que esto viene de un origen muy raro, porque sí, gente que se ve que caso tiene meter zonas que ni siquiera tocamos, ni siquiera están Ocosingo está a 100 kilómetros, por decirte algo, de Palenque. Oye, cuando dices un origen muy raro, cuando dices que es un origen muy raro, confirmas lo que dijo el presidente, que hay tintes políticos al interior de esas demandas. Indudablemente, es como la otra demanda que teníamos de una institución, de un grupo que es un grupo activista que se llama CRIPS, allá en Calakmul. Ajá. Y los 13 grupos son como unas 30, yo me he sentado varias veces con él a hablar, etcétera, tratar de que conozcan el proyecto para que no tengan tantos prejuicios, pero son los grupos que anteriormente bajaban recursos de ciertas instituciones. Ahora, como hizo Sacahuello, pues obviamente están buscando cómo presionar, y se ve que es más que nada un problema de orden político, porque la comunidad en particular, y particular Calakmul, con la que venimos trabajando ya hace más de 1 año y medio, pues está con nosotros. Ahí sí hay una votación reciente y hay escritos, hay actas, hay una cantidad de documentos que demuestran que las comunidades, en particular de Calakmul y en general, están con el proyecto. Pero como todo es mediático, como todo es una cuestión de tipo político, pues evidentemente, pues el chiste es que un grupito que tiene, yo digo que no tenga derecho. No tiene derecho, pueden decir lo que quieran. Pero sí hay que el público sepa que no representan a las comunidades, representan a sus propios intereses, a sus propios grupos, que son minoritarios. Y bueno, finalmente habrá que comparar, porque también quienes demandan presentan documentos. Rogelio, a ver, dime una cosa, ya cambiando un poquito de tema en ese sentido. Apenas a principios de este mes presentaste el tema del Tren Maya y dijeron que iba a ser con diésel, lo cual generó mucha polémica, honestamente te lo digo, por temas medioambientales, costo, en fin, una serie de cosas. Y luego, el 24, el presidente dijo no, se va a utilizar electricidad y se va a desplazar a 160 kilómetros por hora. ¿Cuál es la realidad del Tren Maya? Es que es un sistema diésel eléctrico, que es dual. Mira, hay 3 tipos de, ¿cómo se llama? Bueno, hay muchos tipos, pero fundamentalmente lo que más opera en el mundo, sobre todo en Europa y China, son los trenes eléctricos, 100% que necesitan la catenary, que es el cable, los trenes diésel eléctricos, que también hay muchos en Europa y en Estados Unidos particularmente. Ahorita hay uno muy nuevo que es el que da servicio de Miami a Orlando, que es uno muy bonito que se llama Brightline, que por cierto, si lo ven ahí en Google, lo pueden ver, es muy parecido al tipo de tren que vamos a tener por la velocidad y todo. Y los que son duales. Entonces realmente lo que nosotros tenemos es un sistema híbrido, que es diésel eléctrico, y en algunos tramos que hoy estamos viendo cuál podemos utilizar, será 100% eléctrico.
Esos trenes, esto significa que el tren en el tramo eléctrico lleva su pantógrafo, que es la parte que tiene contacto con el cable, pegado a la catenaria. El cable se llama catenaria técnicamente, y cuando llega a una zona, por ejemplo, de Cancún a Tulum, va a ser con cable, por citar. Y si pasa eso hacia el sur, ya hacia Chetumal, entonces entra en acción, se baja el pantógrafo y entra un generador eléctrico, pero de diésel. Ahora, es un diésel muy especial que tiene una norma europea que prácticamente no hace daño. Evidentemente esto causó mucho escándalo porque todo el mundo creyó que eran los camiones de diésel que sacan No, son diéseles especiales, se produce prácticamente muy poco en México, pero evidentemente en las líneas de producción de Dos Bocas va a entrar a producirse todo eso. Y por otro lado, es muy importante decirlo, porque decía muchos que se produce, ya no va a haber diésel. Cuando entra en operación el Tren Maya, sobre todo en lo que representa carga, va a sacar de circulación a miles de camiones. Entonces vamos a quitar de la contaminación los que realmente tienen un proceso de contaminación muchísimo más alto. Por decirte, la comparación entre un tren que carga 1,000 toneladas a un grupo de camiones que carga 1,000 toneladas, el 100% de los camiones será 100% y solamente un 25%, o sea, 75% menos de contaminación produce un tren. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar eso. Esto nos va a llevar, y te pregunto por lo que acabas de comentar, ¿nos va a llevar a importar ese diésel? No, porque precisamente lo que pretendemos, espero que Rocío Nave nos apoye con Dos Bocas, tengan la producción de ese tipo de que es un diésel que se le quita el azufre, se le quita muchos contaminantes y se destila doblemente. Entonces queremos, si tenemos que anunciar un mercado para eso, entonces podemos generar líneas de producción para suministrar ese tipo de diésel. Es cosa que doña Rocío y Octavio Romero nos hagan un favor ahí de meter una producción en particular de ese tipo de diésel. Ok. A ver, dime una cosa, esta pregunta ya van varias oportunidades que hemos tenido el gusto de platicar, Rogelio, y te lo pregunto. ¿Qué pasa con el estudio de impacto ambiental y social? Ok, mira, el estudio de impacto ambiental ya se fue entregado. Mucha gente dice, pero ¿por qué no se entregó antes? Pues porque apenas se terminó el proyecto de ingeniería básica y pasamos al proyecto de tralle. Ya con esos datos, tú ya no lo puedes hacer antes porque es muy sencillo. No sé si esto va a ser una alcantarilla o un puente, por decirte un ejemplo. No sé si va a ser el basamento de 10 metros o de 15 metros. Entonces, ¿tú cómo mides el impacto ambiental si no tienes datos fundamentales de proyecto? Entonces, toda esa gente que nos demandaba estudios de impacto ambiental antes de todo, es imposible. Entonces, se ve que no saben lo que es realmente un impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental es donde ya se consideran, va a pasar esto, vamos a tomar tierra de acá, lo vamos a colocar aquí, vamos a pasar por este lado. O sea, ya tienes que tener muchos datos de ingeniería básica que te cuantifican los efectos y en consecuencia tu estudio dices, oye, mis vitalizaciones son esto. Por cierto, ahí salió de una cifra que de repente decían que 11,000 árboles iban a tirar. No, son 6,000 individuos arbóreos que van desde arbustos hasta árboles. Y esos son los que se van a quitar o se trasplantan, o árboles de diámetros menores a 15 centímetros se tiran, porque son árboles que se pueden ser sustituidos muy rápidamente. Ahorita tenemos el programa Sembrando Vida, que es 1,000,000 de hectáreas. Y aquí estamos hablando de máximo afectar entre arbustos y árboles, máximo 600 hectáreas. Estos son efectos relativamente muy controlables y sobre todo dentro del derecho de vía, porque muchos de estos árboles crecieron dentro del derecho de vía. Ok, déjame por último, no porque no tengamos temas, sino por el tiempo que tenemos ya en el espacio, Rogelio, y tenemos pendiente hacer un programa especial contigo y el Tren Maya, pero déjame preguntarte, estamos en medio de una pandemia con un problema económico muy serio en el mundo y México no escapa, incluso con números muy negativos, al menos por parte de organismos internacionales. Esto va a impactar en nuestra economía y va a impactar seguramente en el presupuesto del Tren Maya. ¿Ya lo tienen contabilizado? Sí, mira, nosotros estamos previendo porque evidentemente nadie puede decir que esto va a terminar ya y no sabe ni cuándo y los efectos. Tenemos una serie de factores de previsión, el plan B, el plan C, lo que sea. Sí estamos teniendo las previsiones debidas.
Entonces, ya hasta este momento, por los ahorros que se han hecho a nivel general, vamos bien, pero por ejemplo, ahorita ya entra una propuesta solicitada, entra BlackRock en el tramo 5, es decir, ya no tenemos que egresar dinero este año. Ahí, así, si tuviésemos problemas, para este año ya la libramos en términos de presupuesto, pero si tuviésemos una caída muy fuerte de la captación fiscal, tendríamos que recurrir a algo especial el año que entra. En el momento que existe ese problema, ya tenemos escenarios que de previsión simplemente en ese momento se aplican, antes no. Ahorita nosotros tenemos que garantizar que los contratos ya asignados, los tramos 1, 2, 3 y 4, más el quinto, que es una APP, que no necesita desembolso de nuestra parte, eso ya está garantizado, digamos, en el programa de egresos. Si hubiese algún desastre, pues ya tenemos alternativas. Decimos, bueno, me meto aquí esto, hago lo otro. De hecho, nosotros el chino tiene un recorte muy fuerte, nos dio un recorte a Fonatur del 75%. Pero Fonatur tiene una ventaja, podemos vender nuestras cosas. Tenemos cosas que no sé qué, que ahorita tenemos que empezar a hacernos, que ya de hecho tenemos el plan, lo que vamos a aumentar nuestra fuerza de ventas, porque tenemos terrenos, tenemos campos de golf que no tiene caso que operemos nosotros, no se han operado bien y han sido deficitarios. Vamos a pensar hacer también lo de la escalera náutica que nos ha ido. Es muy buena la escalera náutica, nada más que no ha operado correctamente, y yo creo que la puede operar mejor el sector privado. Entonces en eso estamos, buscar también que lo que nos está afectando nuestros recursos de gasto corriente y eso, tener alternativas. Y se está haciendo eso, eso es como podemos hacerlo. Recuérdanos finalmente el costo calculado y si estas situaciones no están atrasando el tiempo de terminación del tren. Mira, yo calculo que no está retrasando por lo que está pasando ahorita. A lo mejor no llega ni un mes, o sea, porque sí tenemos un ritmo lento ahorita, pero no llega ni un mes, es los retrasos ahorita. Y el costo que se planteó son 145,000 millones. Si el dólar se mantiene alto, sí nos puede afectar un 3-5%, una cosa así. Aquí es mucho, a estos niveles es mucho dinero. Entonces vamos a esperar ciertas compras, esperar que baje un poquito el dólar, porque así la tendencia del peso es irse recuperando paulatinamente. En el momento que tengamos algunas compras en dólares, que es donde nos puede pegar, hacerlas más oportunamente. Y tenemos que saber, son planes, mira, todos los planes son, las contingencias son reales, las circunstancias son reales, y tenemos que tener una serie de estrategias flexibles que nos permiten ir enfrentando las problemáticas e irlas resolviendo una por una. Pues muy interesante, Rogelio Jiménez Pons, como siempre agradecido de estos minutos. ¿Te parece si quedamos entonces con hacer un programa especial? Paco, te agradezco, al contrario, yo soy agradecido porque nos permite estas ventanas que me abres tú de poder informar, porque sí tenemos problemas de información, indudablemente, el Tren Maya, necesitamos más información, y ustedes son la gran apoyo que nos permite con estas entrevistas externar nuestra opinión y la información que requiere saber el público. Así es. Rogelio, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Paco, estamos a tus órdenes.